Bueno, pues vamos a ver ahora un poquito cómo ejecutar y depurar el programa en Python desde PyCharm. Este es un proyecto nuevo que me acabo de crear y que todavía no tengo configurado para poder ejecutar el script principal, que en este caso es el de la práctica 3. Práctica 3 chistes.py, que es el ejemplo que os damos. Lo primero es ver cómo ejecuto esto. Y debería poder ejecutar dándole a la flechita esta que veis aquí, al triangulito, que debería estar verde. Pero no lo está porque todavía no tengo configurado cómo ejecutar el programa. Para hacerlo me voy aquí a añadir configuración y elijo darle a más para crear una nueva configuración y cojo configuración para Python porque quiero ejecutar este fichero con Python. Me va a preguntar, entre otras cosas, y tengo que estar seguro de que lo tengo relleno, cuál es el intérprete que quiero usar. Me va a dar por defecto el que yo haya definido para el proyecto y si no tuviera ninguno lo tendría que crear ahí. Pero eso es un poco otra historia, vamos a suponer que ya está creado y por lo tanto simplemente lo tengo que elegir. Si tengo varios me saldrán aquí todos. En este caso tengo varios de otros proyectos, pero el que me interesa es este. Fijaros que es Python de 3.8, que es directamente utilizar el intérprete, pero podría utilizar también, porque los tengo por aquí, por ejemplo, el entorno de Petavi que me acabo de definir, lo tenéis en el vídeo anterior, cuando he creado este proyecto, me creé un entorno virtual y este es el intérprete de ese entorno virtual, que es lo que os aconsejamos. Entonces, repito, podría ser este o podría ser el intérprete general de Python, porque para esta práctica nos da igual. Una vez que tengo elegido el intérprete, tengo que elegir cuál es el camino del script, cuál es el camino del fichero que quiero ejecutar. El fichero que quiero ejecutar es el que tengo aquí seleccionado, práctica 3. Entonces, práctica 3 chistes.py. Entonces, me vengo aquí al símbolo del fichero y lo busco, me aseguro que estoy en el directorio que me interesa, efectivamente estoy ahí, y busco aquí el fichero. Entonces, lo tenemos aquí, práctica 3 chistes. Entonces, lo pico y lo elijo. Y recordad que cuando ejecutáis práctica 3 chistes, espera un argumento, que es el nombre del fichero que le pasas para que lo analice. Entonces, lo tenemos que poner aquí. El nombre del fichero, en este caso, si no recuerdo mal, es chistes2. Lo tenemos ahí a la izquierda. Chistes2.xml. Muy bien, pues ahora ya tengo definido... perdón, que me he cerrado esto. Tengo definido el intérprete de Python, tengo definido el path, donde está el script que voy a ejecutar, mi fichero con el que estoy trabajando, y tengo definido los parámetros que yo le paso en la línea de comandos, o le pasaré en la línea de comandos, en este caso chistes2xml. Muy bien, pues le damos a OK, y ahora veis que el triangulito ya se me pone en verde, y es simplemente pues darle, y veis que me ejecuta el programa. Daros cuenta de lo que he definido antes. He definido 3 cosas. Por un lado, el intérprete, que es Python, pero me coge el Python del entorno virtual, porque le he dicho que lo haga así. Segundo, el nombre del programa que quiero ejecutar, que es este, el fichero que estamos probando. Y tercero, los argumentos en la línea de comandos, que en este caso es solamente un argumento, es el nombre del fichero que quiero ejecutar, perdón, que quiero pasar como parámetro para que me lo analice. Me lo analiza, me pone hola, hola, no sé cuántos, y me dice que ha terminado. Daros cuenta que esto sería equivalente a si lo hubieras ejecutado desde la línea de comandos o desde el intérprete de comandos que tenéis aquí dentro en PyCharm también. Pero como os decía, la parte más interesante es cuando lo ejecutamos depurando. Para ejecutarlo depurando, ¿qué quiere decir? Vamos a ejecutarlo paso a paso viendo qué está haciendo. Voy a ponerlo primero un punto de parada para que se me pare, porque si no le pongo puntos de parada, la ejecución en depuración es igual que la ejecución normal. Pero le pongo un punto de parada y para eso pico junto al número de línea y a la parte justo a la derecha, por ejemplo ahí. ¿Vale? Con esto he introducido un punto de parada en esta línea, que quiere decir el programa va a empezar a ejecutar y cuando llega a esta línea se va a parar. Le doy al bichito, ahora en lugar de darle al triangulito le doy al bichito, empieza a ejecutar y cuando llega a esa línea se me para. Esto, el que me haya puesto la línea azul, quiere decir que ahora está parado ahí, se ha puesto efectivamente donde estaba el puntito rojo,
Y en la parte de aquí abajo se me ha activado la información del depurador. Tenéis varias pantallas, efectivamente varias pantallas, varios paneles, donde podéis ver qué es lo que está pasando, pero el principal es este que pone debugger y dentro de él las variables, donde podemos ver cuánto valen las variables que tenemos en este momento. Podemos ver las variables a varios niveles, porque aquí en la parte de la izquierda me va mostrando cada uno de los entornos de ejecución. Recordad que cada vez que entro en una función nueva o en una clase nueva, tengo un entorno de ejecución nuevo. Tengo varios entornos en ejecución en amarillo que corresponden con las cosas que está haciendo el parser de XML por ahí dentro. Recordad que yo estoy usando un paquete Python que me da un parser XML y todo ese código se está ejecutando también. Son todos estos entornos que tengo aquí que me salen en amarillo. Los míos son los que me salen en blanco o en azul, que son este, que es el que tengo seleccionado ahora, y este, que es el que tenía seleccionado y he vuelto a seleccionar. Por defecto me deja en el entorno de ejecución donde me he parado. Me he parado dentro de la función startElement y por lo tanto este entorno de ejecución está ahí, en la clase, en el objeto que yo tengo definido, perdón, y dentro de la función startElement. Tengo también mi programa principal, que es este. Y aquí puedo ver entonces que estoy allí en startElement porque he hecho una llamada desde parser, que es donde he iniciado todo el proceso del analizado del fichero. Además, podéis ver también desde aquí cómo cuando yo he elegido el entorno principal, las variables que tengo en esta zona de aquí han cambiado. Y aquí estoy viendo las variables del programa principal. Por ejemplo, estoy viendo CHandler. Y puedo ver que este handler, picando por aquí, y puedo ver algunas de las propiedades de CHandler, de las variables del objeto que me he definido. Algo parecido lo puedo ver cuando me vuelvo aquí al entorno donde me he parado, pero ahora desde dentro del objeto. Entonces podéis ver que aquí, el objeto ahora ya no se llama CHandler, sino que se llama self, porque estoy dentro de él. Y tengo aquí las variables que me he definido dentro de él, las variables del objeto, las propiedades. Entonces tengo, por ejemplo, el valor de calificación, el valor de inpregunta, el valor de inrespuesta, y ahora puedo ir a partir de aquí ejecutando paso a paso y ver cómo esas variables van cambiando. Para ejecutar paso a paso, recordar que tengo la flechita quebrada, que quiere decir pasa a la siguiente línea sin meterte en una función, si hubiera que ejecutar una función, o esta otra, la flechita hacia abajo, que es ejecuta la siguiente línea, pero si es una función, métete en ella. Entonces, en este caso, no nos queremos meter en ningún lado, entonces le voy dando aquí a esta y vamos viendo cómo no se mete por la rama de si es chiste y ahora va a comprobar si es una pregunta, tampoco se ha metido por ella. Si quisiéramos saber por dónde se ha metido, podemos mirar aquí cuánto vale Name y vemos que Name, lo tenemos aquí, vale humor. Por lo tanto, se va a meter en ninguna de ellas, porque lo que estamos es reconociendo el elemento humor, que por ahora no es uno de los que nos interese. Por lo tanto, en el if no entro en ninguno, le vuelvo a dar aquí, vemos cómo salimos, y ahora continuamos yendo ya por otros sitios y daros cuenta que ya me he metido dentro del parser, que es el que me ha llamado, el parser de XML. Así podríamos continuar, no voy a entrar con detalles, pero le voy a dar aquí para que continúe hasta mi código nada más. Hemos vuelto a aparecer ya mi código y ahora estamos leyendo caracteres. Bueno, podríais ir ejecutando paso a paso todo el programa e ir viendo cómo van cambiando las variables y cómo se va comportando vuestro programa. Podéis poner todos los puntos de parada que queráis, parando en esos sitios que os convenga. Y podéis utilizar también aquí a la izquierda simplemente que continúe el programa y va a continuarlo hasta el siguiente punto de parada. Eso lo tenéis aquí en esta flechita con una rayita adelante y es útil cuando a mí solo me interesa ver qué pasa en un cierto punto. Por ejemplo, aquí. Quiero ir viendo cuánto vale Name en cada uno de estos sitios y veo que, por ejemplo, ahora Name vale chiste y quiero volver a ejecutarlo y veo que ahora Name vale pregunta porque el reconocedor va encontrando los distintos elementos del XML. Y en principio esto es todo. Daros cuenta que lo que os ahorráis de esta manera es un montón de prints y un montón de ejecuciones para ver qué está pasando exactamente en unas cuantas líneas del programa. Aprended a manejarlo un poco y coger soltura con él, os va a ahorrar mucho tiempo. Al principio quizás os va a llevar un poquito hasta que os hagáis con cómo ponerlo a funcionar, pero en general es muy útil trabajar en el depurador.